Voy a grabar para subir el video para quienes no pueden juntarse. A ver, creo que, si no estoy mal, me quedé ahí. Voy a continuar explicando lo del legalismo. A ver, por si acaso, no sé si indiqué la definición de legalismo en la semana pasada. ¿Alguien me puede confirmar, por favor, o empiezo desde ahí? Según lo que veo, profe, en mis apuntes no se encuentra eso. Legalismo. Ya, perfecto. Muchas gracias, John. Entonces, bien. Vean, vamos a abordar el tema de lo que se llama las fuentes del derecho. Entonces, esta es una noción que voy a anotar en pizarrón porque es importante. Fuentes del derecho. ¿Sí? En realidad es la única. ¿Sí? Sí, cuando hablo de fuentes, me estoy refiriendo a cuál es su origen, de dónde proviene, de dónde procede. Hay varias posibilidades. El positivismo, y creo que no sé si en alguna otra clase sí hablé del legalismo. El positivismo cree que la única fuente del derecho es la ley, o si quieren ustedes, el legislador. A ver, entonces, bueno, aquí la única fuente del derecho es la ley. ¿Sí? Es decir, el conjunto de normas que regulan la convivencia social, sean deberes, prohibiciones o derechos, simplemente se reducen, se agotan en la ley positiva. Y vamos aquí, para mayor claridad, ley positiva. Ahora, y a su vez, esa ley está dependiendo o es el resultado, el producto, la consecuencia del decreto de una autoridad. ¿Sí? Por lo tanto, ahí hay un voluntarismo. ¿Sí? Y recuerden, no puede haber ley sin que haya un legislador, y ese legislador es el que, por un acto de voluntad, crea la ley. Así ha decidido, así lo ha decretado. Por supuesto, hay que seguir ciertos procedimientos, ciertas normas, para que todo el sistema, el conjunto de normas, cobre vigencia jurídica y sea aceptado por todos. O sea, cada vez más y más, conforme pasan los siglos, se ha ido eliminando la arbitrariedad. Una ley que llega a estar en vigencia no puede ser simplemente el resultado del capricho, del antojo de la autoridad. Entonces, tienen que estar motivadas luego de una deliberación, pero esa deliberación tiene límites. No puedo decir deliberación racional. ¿Sí? En última instancia, cuando hay conflicto, la cuestión se resolverá por medio del voto. Si es que no hay consenso, entonces mayoría. ¿Qué tipo de mayoría? Eso ya dependerá de cada comunidad, 2/3 partes, 3/4, etc. ¿Sí? Bien, entonces el legislador sería la fuente última del derecho. Aparte de la ley, la cual remite al legislador, no hay ninguna fuente del derecho. Bien, al respecto, Lorenzo Peña menciona cuatro fuentes alternativas del derecho.
en contra de esta posición legalista. ¿Sí? O sea, estoy asumiendo que todo positivista es legalista. ¿Sí? Legalista en este sentido, como una doctrina que responde al problema de cuáles son las fuentes del derecho. La respuesta es que el derecho solamente tiene una fuente y que es la ley. Y esa ley a su vez se remite al legislador. Entonces veamos qué opina Lorenzo Peña en contra de esta posición. Voy a poner aquí las iniciales de Lorenzo con rojo para decir que se está oponiendo a esta reducción, a este empobrecimiento de las fuentes del derecho. En primer lugar, para Lorenzo, Lorenzo no niega que el legislador sea una fuente, pero aparte de ella hay otras más. ¿Cuáles otras? Empecemos por la costumbre. ¿Sí? Entonces, son otras fuentes. ¿Sí? Las costumbres. Ahora, en este punto, lo que hay que decir es que pensemos en una sociedad particular conformada por una determinada cultura, con su historia, su tradición, su lengua, su cosmovisión. ¿Sí? Ese pueblo tiene ciertas costumbres que pueden estar, que pueden atravesar la totalidad de la comunidad. Y eso, al momento de hacer las leyes, tiene su peso. Por ejemplo, en un país en el que la religión, la iglesia, esté estrechísimamente, esencialmente relacionada, vinculada con la política, de modo que no hay esa separación que empezaron los liberales entre iglesia y Estado. Si es que al revés, la comunidad en la que uno vive junta política y religión, entonces, si es que los asambleístas constituyentes quieren refundar todo el ordenamiento jurídico a partir de las bases, ¿sí? Como si dijéramos, empezando desde cero, no pueden desconocer o hacer caso omiso de ese hecho, de que en su pueblo la iglesia es la que reina. Entonces, los asambleístas constituyentes harían mal en dejar de lado ese hecho que se vuelve una exigencia al momento de hacer las leyes fundamentales. Bien, o viceversa, si es que en una determinada sociedad, vayamos al otro extremo, podemos imaginarnos que la mayoría de los habitantes es atea o agnóstica. No puede ser que si esa es la costumbre de ese pueblo, en cambio en la Constitución se imponga una religión oficial. Entonces, como digo, la costumbre sería una fuente adicional a la legislación. ¿Sí? Es decir, el modo de vivir, de actuar de la gente es una exigencia que tiene que ser considerada al momento de hacer las leyes. Otro punto es las masas populares, que se adhieren a ciertos valores y ciertos principios, lo cual pone una presión, influye fortísimamente en los asambleístas constituyentes. No es lo mismo que las costumbres, está
muy cercano a las costumbres, pero es un segundo punto, una segunda fuente. ¿Sí? Voy a poner aquí masas populares. A ver, piensen en nuestro país. A ver, remontémonos al año 1999, 2000, 2001, en los que nosotros vivimos crisis políticas en las que la gente salía a marchar a las calles y a ver, por ejemplo, había en una ocasión cuando estaba Maguad en el gobierno, el clamor popular fue el de que el porcentaje del presupuesto nacional anual dedicado al pago de la deuda externa no sobrepase el 50%. Estaba rondeando el 48, 49% y los rumores eran que iba a subir a más del 50%. Entonces, multitud de gentes se volcaron a las calles para reclamar eso a la asamblea. ¿Qué hizo la asamblea? Él no oyó ese clamor popular y resolvió que un porcentaje mayor de la mitad del presupuesto iba a estar asignado al pago de la deuda externa. Desgraciadamente, ese gobierno cayó, igual con alza de gasolina, alza del gas, ¿sí? Nosotros vemos que para que una ley cobre vigencia, tiene que tener aceptación del pueblo. ¿Sí? Es lo que se llama ad referendum. O sea, la asamblea no es la que decide. Pensemos nosotros nuevamente en otro ejemplo de nuestro país. En el 2008 estaban 130 asambleístas reunidos en Montecristi. Ahí hubo una primera votación. Si no estoy mal, 100 asambleístas estuvieron a favor de la Constitución y hubo 30 abstenciones. Sí, hubo 30 asambleístas que en lugar de, bueno, no todos, algunos estuvieron ausentes el día de la votación. No mandaron a su reemplazo y entonces fueron votos que es tal vez una manera sui generis de decir no voto ni a favor ni en contra, pero no porque haya mayoría de asambleístas que aprueban la Constitución, ella entra en vigencia. Luego que tiene el visto bueno de la Asamblea Constituyente, se presenta al pueblo y el pueblo es el que decide. Puesto que hubo una mayoría creo que era unas 2/3 partes, ahí cobró vigencia, una vez que el pueblo haya aprobado. ¿Sí? Entonces, esa es otra fuente que no reconocen los positivistas, no reconoce el legalismo, pero Lorenzo Peña sí nos llama la atención para que consideremos esa tercera fuente, ¿sí? Las masas populares, el pueblo, digamos, con palabras más sencillas. Otra fuente es la jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia, nos estamos refiriendo a la actuación de los jueces. Sí, lo que hace un juez es resolver un caso. Hay un abogado que hace la acusación, el acusado tiene su abogado defensor y cada uno de ellos tendrá que acudir, apelar a ciertos artículos de la ley, o bien para que el juez sentencie decretando la culpabilidad o la inocencia. Ahora, el juez tiene que resolver apegado a la ley. A veces el juez se topa con casos que son difíciles, que a primera vista son oscuros, no hay ahí nitidez, y
pero la ley supuestamente no tiene lagunas, no hay nada indeterminado, y en caso de que la ley no esté tan afinada o que haya algún artículo que realmente cuya aplicación tenga consecuencias perniciosas, entonces, en ciertos casos particulares, dependiendo de cuál sea la conciencia jurídica, el juez se toma cierta discreción para el corregir, a veces complementar lo que está en la ley. ¿Sí? Y eso, por supuesto, sienta precedentes. Si es que el juez no es llamado la atención por la Corte Suprema o por la Corte Constitucional, entonces otros jueces pueden seguir su ejemplo y a la final se puede pedir que la legislatura, la Asamblea, haga una enmienda, puesto que los jueces ven necesario que se haga un arreglo a la ley. Esto es lo que se quiere decir con que la jurisprudencia es otra fuente del derecho. Es decir, tenemos que tener la idea, la imagen de que el juez no es solamente alguien que aplica la ley, sino que en ciertos casos pueden ser rarísimos, no muy frecuentes, pero en casos en los que al juez le toca el desarrollar lo que está en la ley para enfrentar, para resolver casos que son difíciles, complicados y frente a los cuales la ley no es tan clara. Entonces, casos como esos estarían demostrando que los jueces, en ciertas circunstancias, también son creadores, productores de la ley. ¿Sí? Pero por lo general, el juez está obligado a cumplir la ley. Digo por lo general, pero en ciertas circunstancias, pensemos por ejemplo en la crisis del 2008-2009 en España, había mucha gente que no podía pagar sus préstamos hipotecarios para pagar las casas y legalmente el banco podía retirarles la casa y hacer una especie de confiscación de los bienes para tratar de rescatar parte del dinero adeudado. Y eso a través de la ley. Entonces, muchos jueces veían que la ley era demasiado draconiana, muy radical, y ponían penas más suaves, hasta que eso se generalizó y luego a la final, por intervención de otros factores, como por ejemplo a petición de los gobiernos de latinoamericanos, se hizo una reforma a la ley. Eso por iniciativa de los jueces. Entonces, vemos aquí cómo los jueces, ¿sí?, pueden ser otras fuentes del derecho. Entonces, eso es lo que está aquí dentro de este punto de la jurisprudencia. Y finalmente, algo que ya mencioné, la otra fuente del derecho es la doctrina. Me estoy refiriendo a la doctrina jurídica. Es decir, ¿qué piensan los juristas? Y cada uno con la corriente, con la ideología que tiene, que le parezca mejor, más satisfactoria. Entonces, si nosotros nos imaginamos las discusiones que tienen en la asamblea y nosotros podemos ver videos cortos de qué dice tal legislador, qué dice tal otro, en sus alocuciones, cada legislador tiene que argumentar a favor o en contra de una propuesta. Entonces, eso
y bueno, cuando uno da razones, está apelando a cierta visión de lo que tendría que ser el derecho, de cómo, en qué sentido tiene que ir la ley, por qué sí, por qué no. Eso es lo que podemos llamar bueno, Lorenzo llama un promulgamiento motivado. Es decir, nuevamente, no es cuestión simplemente de alzar la mano. A ver, ya empieza la cuenta regresiva. Verán, en 10 minutos se me va a apagar el programa. Tal vez debería comprar o tener una licencia por lo menos para un mes, pero si no se me corta los 40 minutos. Enseguida trataré de conectarme con el mismo código que les envié. Caso contrario, les envío uno nuevo. Entonces, si se corta a las 2:40, por favor, permanezcan ahí, yo me trato de reconectar. Entonces, les decía que hay que justificar el voto que uno da cuando se está diciendo si se acepta o no una ley en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de Senadores o como se llame. Entonces, digo, no es cuestión simplemente de alzar la mano y contar cuántos sí, cuántos no. Hay que dar razones. Y eso es algo que no puede admitir el legalista. Recuerden que acá cuando se habla del legislador, se está creyendo que, desde el punto positivista, es simplemente una cuestión de voluntad, nada más. Así lo han deseado, así lo han querido los legisladores, pero no basados en una razón. ¿Sí? Entonces, recuerden, detrás de la discusión entre positivistas y naturalistas, hablando de derecho, está esa otra discusión de fondo, que es la de voluntarismo versus intelectualismo. Y voy a poner esas dos palabras. Acá es voluntarismo y acá, cuando hablamos de motivación, creo que la palabra más correcta es justificación, pero justificación racional. ¿Sí? Entonces, pongamos acá abajo intelectualismo. Recuerden, la diferencia entre voluntarismo e intelectualismo se refiere a la pregunta de qué es prioritario, qué está por encima de qué. ¿Es el intelecto superior a la voluntad? De modo que una vez que la razón indica el camino, la voluntad simplemente obedece, acata las órdenes, sumisamente, si quieren ustedes, o al revés. El intelecto, según el voluntarismo, simplemente daría una sugerencia, un consejo, que la voluntad la puede tomar o no. La voluntad, según el voluntarismo, actúa espontáneamente, movida por su propia cuenta. Incluso puede ser en contra de lo que diga la razón. En formulaciones extremas se suele decir que desde el punto de vista voluntarista, la voluntad es causa de sí misma. Es decir, la razón no tiene ningún poder para imponer un curso de acción y que la voluntad hace lo que hace no porque está siguiendo órdenes del intelecto, sino espontáneamente, movida por sí misma. ¿Sí? Eso, obviamente, en vez de voluntad, ahí podríamos hablar un libre albedrío, libre arbitrio, que es una libertad, una voluntad totalmente libre, ¿sí? Que no acata la voz de la razón. Bien, entonces, desde el punto de vista
voluntarista, no podemos estar hablando de razones, ¿sí? Porque se supone que, si la razón está basada, tiene fundamento en la realidad, entonces eso como que nos obliga a respetar lo que son las cosas, los hechos. Y ahí no hay opción, ¿sí? Si quieren ustedes, no hay libertad. Entonces simplemente es como 1 más 1 igual a 2, lo queramos o no, ¿sí? Estemos a favor o en contra. Es simplemente así y punto. Bien, ahora veamos otro aspecto del legalismo. Esto de la fuente del derecho es solamente un punto. Voy a pasar al segundo. Voy a numerar. Aquí estaba 1. Voy a poner aquí 2. ¿Sí? Es tal vez algo muy parecido al punto anterior que he discutido, pero tiene otras connotaciones. Voy a decir que, a ver, los valores y principios jurídicos tienen su base o tienen su origen en una promulgación. Entonces, los valores y los principios jurídicos son el resultado, son el producto de una promulgación. ¿Sí? Acá, promulgación. Promulgar o editar es ese acto de crear una ley, es decretar simplemente. Pero ya les digo, para que esos decretos tengan vigencia, tienen que seguir alguna normativa. ¿Sí? O si quieren ustedes, hay un autor, Hart, que habla de reglas de reconocimiento. Es decir, para que una ley sea efectiva y tenga fuerza de obligar, entonces esas leyes tienen que haber sido creadas, originadas, siguiendo un procedimiento que sea aceptado por todos. ¿Sí? Entonces, esas son sin tanto rigor, es lo que Hart llama reglas de reconocimiento, que están regulando cómo tienen que hacerse las leyes. Son simplemente reglas procedimentales, formales, de cómo tienen que hacerse las leyes. Bien, ahora, entonces, esta tesis es lo que defiende el legalismo, segunda tesis del legalismo, que cualesquiera valores que sean incorporados en el ordenamiento jurídico, como pueden ser la paz, la libertad, la seguridad, la justicia o cualquier otro valor, pero valor jurídico, ¿sí? Y los principios que van a regir, por ejemplo, principios de jerarquía, de normas, cómo puede efectivizarse la ley, etcétera, cuándo van a dejar de tener vigencia, si todo eso, valores y principios jurídicos, están dependiendo del decreto de una autoridad, es de la promulgación. ¿Sí? Bien. Entonces, nuevamente, aquí estamos hablando de una resolución, una voluntad de alguien, que puede ser individual o colectivo. Ahora, frente a esto, Lorenzo Peña dice por lo menos 3 cosas. Entonces, voy a empezar. ¿Sí? Entonces, obviamente Lorenzo no puede aceptar que los valores y los principios jurídicos, a ver, ya tengo menos de 1 minuto, se me va a cortar el rato menos pensado. Los valores y principios jurídicos no dependen
de una autoridad. Y el primer argumento en contra de esta tesis de los positivistas es los juicios de Nuremberg. Voy a explicar qué significa eso. Verán, los juicios de Nuremberg son los que tuvieron lugar en 1945, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, y se acusó a los oficiales del nacionalsocialismo